Buenos días a todos. Espero que el Señor os bendiga, que os siga bendiciendo en vuestra vida. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Vamos a estar meditando en esta mañana con la ayuda del Señor en las relaciones personales. Espero que sea de bendición para todos el mensaje que vamos a escuchar ahora, mientras que los niños van pasando, como sabéis, a su culto infantil. También os cuento un pequeño anuncio. Estamos grabando algunos testimonios de fe, algunos testimonios de nuestra conversión, y ya hemos empezado a grabar algunos. Así que si quieres participar en nuestro canal de YouTube, va a haber una nueva parte, una nueva sección donde vamos a recoger algunos testimonios de los miembros de la Iglesia, con lo cual, si tienes eso en tu corazón, si quieres participar, pues piénsalo y después me lo dices. Vamos a abrir, como te digo, la palabra del Señor en Efesios capítulo 4. Vamos a meditar en unos versículos en ese capítulo, los últimos versículos, para ser más exacto, de ese capítulo, donde dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ese versículo 29. A partir de ahí vamos a estar leyendo y vamos a ver los 4 versículos. Sabéis, es importante que midamos bien nuestras palabras, y no sé si en tu caso alguna vez has tenido algún tipo de trabajo que sea atendiendo al público, algún tipo de trabajo que hayas tenido que tratar con personas. Yo he tenido varios de esos trabajos y hay una norma, casi que es una obligación, si hubiese 10 mandamientos, ese sería el primero de todos esos trabajos, que es sonreír. Sonreír. Si es cualquier tipo de trabajo, hostelería, atención al cliente, un montón de trabajos te dicen: lo primero que usted tiene que hacer, si va a trabajar de esto, es sonreír. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que también lo que uno descubre es que te puede salir más fácil o no, si una persona más sonriente o menos sonriente, pero lo que uno descubre es que viendo pasar a tanta gente, cualquiera que tenga clientes, cualquiera que se dedique en su vida al trato con las personas, descubre que hay personas muy agradables, personas muy amables, muy sonrientes, y hay otras personas, todo lo contrario, muy serios, muy desagradables, ¿no? Y casi en un día vas a toparte, seguro, con toda seguridad, con personas que se ríen o que son amables, agradables, y personas justamente lo contrario. Claro, está estudiado que las personas que son más amables también son más felices, evidentemente. Y también es verdad que todos los que trabajamos o hemos trabajado en algo así, también es cierto que estamos deseando poder encontrarnos con personas más amables y más agradables. Sabéis, se habla mucho en este tema de las relaciones, así a modo de introducción, de que hay personas tóxicas. Personas tóxicas. Yo no estoy muy de acuerdo, no creo que las personas sean tóxicas, ni mucho menos. De hecho, el Evangelio parte de la base de que todos somos pecadores, que necesitamos la salvación por parte del Señor. Las personas no son tóxicas. Las personas, lo que a veces nos volvemos es tóxicos, nos volvemos en nuestras relaciones de alguna manera tóxicos. Y no hay mayor reto y mayor ilusión que rodearte de personas amables, personas agradables. Es lo que queremos todos, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestros trabajos, estar rodeado de gente contenta, de gente feliz, es lo que queremos. Y la mejor manera es convertirte tú en uno de ellos. Esa es la mejor manera. ¿Quieres gente amable, sonriente? Hay gente que tiene mucha facilidad para sonreír. Yo veo a muchos aquí en la iglesia que tienen esa facilidad para reírse. Claro, son personas que por donde van rebosando esa amabilidad. Es algo realmente muy bueno. Yo creo que el creyente, además, está llamado a ello. Tenemos que amar a las personas. Ya sabéis que la palabra se resume, o los mandamientos se resumen en: ama al Señor y ama al que tienes cerca. Ama al que tienes cerca. Una manera de amarle, evidentemente, es con esa amabilidad. Así que vamos a estar pensando acerca de las relaciones, pero no unas relaciones, no solamente cómo combatir las relaciones que no sean tóxicas, es decir, relaciones antitóxicas. ¿Cuáles serían esas relaciones antitóxicas? Serían las que están marcadas con el sello del Espíritu. Y es que el creyente, por la gracia de Dios, el que ha sido regenerado por la obra de Cristo en la cruz, puede tener un carácter diferente, un carácter amable, un carácter agradable. Estamos llamados a ello. Tenemos que amar al Señor. Así que tenemos que amar al Señor y tenemos que amar a las personas por medio de nuestro trato con cada uno. Vamos a ver en estos versículos, estos 4 versículos, que abundan mucho en cosas muy prácticas en cuanto a este tema que te estoy exponiendo, el tema de las relaciones. Si me puedes acompañar en la lectura, vamos a leerlo en la Reina Valera del 60, capítulo 4,
versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra que vamos a estar exponiendo en esta mañana. Fíjate en el versículo 30 por un momento nuevamente. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No pongáis triste al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros, con el cual fuisteis, que dice la palabra, sellados, fuimos sellados para el día de la redención. Deberíamos los creyentes que tenemos al Espíritu vivir de una manera diferente, transmitir algo diferente. Este texto de la palabra nos está enfatizando en cómo el Espíritu, primero, que es una persona, y segundo, que le puedes defraudar, que puedes defraudar al Espíritu en tu vida. No lo contristéis. Así que vamos a ver en esta mañana cómo podemos tener relaciones marcadas con el sello del Espíritu Santo. Yo creo que se trata de buenas palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por lo tanto, se trata de buenas palabras, de saber emplear bien las palabras que sean buenas. Las buenas palabras en boca de nuevas personas en Cristo dan lugar a relaciones sanas y adornadas con el sello del Espíritu. Parece un poco un trabalengua, no lo pretende, no pretendo que sea un trabalengua, pretendo que sea el mensaje que pueda quedarte en esta mañana. Las buenas palabras, en boca de las nuevas personas en Cristo pueden dar lugar a relaciones que sean sanas y adornadas con el sello del Espíritu. Porque todos queremos relaciones saludables. Aquellos que están de novios están deseando que esa persona descubrir y tener una relación sana. Aquellos que llevan casados 15 o 16 años como llevo yo, pues también necesitamos seguir trabajando en relaciones sanas. Aquellos que formamos una comunidad como nosotros, una comunidad cristiana, una iglesia, evidentemente que queremos desarrollar relaciones saludables en nuestra vida. Aquellos que tengáis un trabajo, cualquiera que sea, que tengáis compañeros, ¿cómo no vas a querer tener relaciones sanas? Es decir, es un tema bastante práctico. Vamos a ver que es una cuestión del lenguaje, pero que no solamente es una cuestión del lenguaje, por supuesto que no. Una cuestión del lenguaje es una cuestión de nuestra actitud y también es una cuestión espiritual, es una cuestión de tener de referente al Señor Jesús, como termina nuestro texto, como perdonad como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, el máximo referente en las relaciones siempre, ¿quién va a ser? Pues el Señor Jesucristo. Hasta aquí yo creo que es la exposición del tema que vamos a estar meditando. Pero sabéis, en Hechos de los Apóstoles, que lo estamos estudiando, como bien sabéis, por la mañana, antes del culto, hay un capítulo que vamos a ver la semana que viene, que es importantísimo, es el capítulo 19. En ese capítulo 19 te abro también un poco, hoy también se nos ha abierto el apetito a que vengamos a la escuela dominical, antes del culto. En el capítulo 19 se narra, se cuenta la historia de cómo surge esta iglesia en Éfeso. Así que será muy importante también que la semana que viene puedas venir y puedas también relacionarlo con el mensaje que vamos a escuchar hoy. Pero la carta de Efesios nos está hablando, nos está exponiendo como un tratado de doctrina, un tratado de enseñanza de lo que consiste el Evangelio en los 3 primeros capítulos. Nos está hablando de que el Evangelio es por la gracia de Dios, que no es una cuestión de tus méritos, que no es una cuestión que tú te ganas, sino que es un regalo que se ofrece, ese es el Evangelio. Y eso es lo que nos está diciendo. Nos está haciendo de una manera muy gráfica y nos está diciendo que cuando estábamos muertos, el Señor nos dio la vida, capítulo 2, nos dio la vida. Y después, a partir del capítulo 4, que es la segunda parte de esta carta, es donde vemos la praxis. ¿En qué se traduce eso? Es decir, tú que tienes ahora una nueva posición en Cristo, tú que has recibido, sin comerlo ni beberlo, la gracia de Dios sobre tu vida. Tú que eres salvo por los méritos de Cristo en la cruz. ¿Cómo respondes tú a la cruz de Cristo? Es un poco el tema que se ve a partir del capítulo 4, donde se empieza a enfatizar la unidad. Claro, ¿unidad por qué?
porque te está diciendo en el capítulo 2 que se rompió el muro de la separación, que la obra de Cristo, que la obra de la cruz es para judíos y para gentiles, que no importa de dónde vengas, que hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo, por la gracia de Dios. Es decir, no depende de tu origen, de tu lugar de procedencia, no es una cuestión de los más guapos, los más feos, los más altos, los más bajos. No, todos formamos una familia en Cristo por la gracia de Dios. Este es el mensaje que está exponiendo Pablo a esta iglesia de Éfeso. Le está diciendo, todos somos una familia, todos pertenecemos a un mismo pueblo, es lo que está queriendo explicar. Y entonces cuando llega el capítulo 4, que es la parte práctica de la carta, está diciendo, como somos todos muy diversos, como somos todos muy diferentes, cosa que es normal, nosotros utilizamos mucho el término, es que son diferencias culturales. Claro, hay un montón de diferencias culturales hoy en día, un montón. Y nuestra iglesia es un fiel reflejo de todas las diferencias culturales, porque yo ni siquiera sé cuántas nacionalidades hay en nuestra iglesia. Yo calculo que más de 20, calculo. Pero la verdad es que sí, ponemos el énfasis muchas veces en la diversidad. Y es muy grande esta carta que encontramos en el Nuevo Testamento, porque está diciendo, en esa gran diversidad somos uno. Fíjate en un momento en el capítulo 4, por favor, en el versículo 4, dice, somos un cuerpo, un espíritu, también somos, versículo 5, tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo Padre, en definitiva. Entonces, lo que está enfatizando todo el capítulo, nosotros hemos leído el capítulo 4 al final, pero cuando empieza el capítulo 4 nos está diciendo que somos uno en Cristo, que tenemos esa unidad. Así que, ¿de qué nos está hablando esta segunda parte de la carta de los Efesios? Nos está hablando de que somos una familia, de que somos un cuerpo en Cristo. ¿Sabéis? Hay una expresión que se repite muchísimo en el Nuevo Testamento que nos habla de cómo somos comunidad. Seguro que la reconocéis rápidamente. Es la expresión unos a otros. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿De qué va esto de las relaciones? ¿Tú quieres tener relaciones con el sello del Espíritu? ¿Quieres tener relaciones saludables que se marcan en la palabra? Bueno, pues si has leído el Nuevo Testamento, habrás descubierto que sale un montón de veces una expresión en griego alelos, que significa unos a otros. ¿Qué significa eso de unos a otros? Tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que servirnos unos a otros, ¿verdad? Pero es que el capítulo 4 también dice, ahonda un poquito más, capítulo 4, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Como que vienen curvas, ¿no? Porque a veces decimos amar un poco, bueno, no sé qué querrá decir. Bueno, amar. Pero ¿y esto de soportar? Esto de soportar es cuando vienen las curvas, ¿verdad? Porque es fácil amar a alguien que te cae bien, ¿vale? A alguien simpático, a alguien amable, como os decía antes, todos queremos gente amable a nuestro alrededor. Pero la palabra nos está diciendo que debemos soportarnos con paciencia, los unos a los otros. Este capítulo, como te digo, está poniendo el énfasis en unos a otros, en ser comunidad, en ser iglesia. El versículo 25 va a decir, somos miembros los unos de los otros. ¿Miembros de qué? Miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia, ¿no? Formamos parte de una unidad que es la iglesia. Y el versículo 32, donde después nos vamos a parar un poquito, está diciendo también que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque ahora que no nos escucha nadie, uno de los grandes secretos para tener relaciones con el sello del Espíritu, para que tus relaciones no se vuelvan tóxicas, es aprender a perdonar. Aprender a perdonar. No importa si llevas 20 años de casado, 30 o 40, el secreto está en aprender a perdonar. No importa cuántos años llevas en la iglesia, que tienes que aprender a perdonar a tu hermano. No importa cuánto tiempo llevas en tu empresa, que tienes que aprender a perdonar a tu compañero de trabajo. Vamos a ver rápidamente, con la ayuda del Señor, 3 principios. Me gustaría que pudiéramos pensar en 3 principios de cómo tener relaciones adornadas con el sello del Espíritu. Lo primero es el lenguaje. Fíjate que está diciendo, ninguna palabra corrompida, versículo 29, salga de vuestra boca. Tú mides tus palabras, tú tienes la capacidad para saber un poco lo que estás diciendo en tu vida. ¿Sabéis cuando está diciendo esto? Hay otra versión que dice, utiliza un lenguaje útil y constructivo. Cuando te estoy hablando de estos principios, usar un lenguaje útil y constructivo, emplear palabras que sean oportunas o simplemente dedicar palabras que hagan bien a los demás, es una manera de expresarte. En otra versión, el versículo 29.
¿vale? Usa un lenguaje útil y constructivo, emplea palabras oportunas, ahí lo tienes en la palabra, en la pantalla, perdón, por si quieres tomar notas, y dedica palabras que hagan bien a las personas. En primer lugar, bueno, yo creo que todos podemos entender lo que significa usar, que no salgan de nuestra boca palabras que estén contaminadas, ¿no? Bueno, eso es obvio, que no sean obscenas, no digas groserías, no insultes. Claro, ¿quieres tener amigos? ¿Quieres tener buenas relaciones? Bueno, no vayas por ahí agrediendo a las personas con las palabras, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que se refiere realmente es a no ser despectivo. Y muchas veces eso es más sutil que un insulto. Un insulto todo el mundo sabe lo que es, no hace falta que pongamos ejemplos, ¿vale? No me pidáis que los ponga, no hace falta que los pongamos, pero todo el mundo sabemos lo que es un insulto y sabemos que está mal. Ahora, lo que está queriendo decir aquí es que utilices un lenguaje útil y muchas veces de maneras más sutiles hablamos a alguna persona de manera más despectiva. O no le hablamos, o no le miramos a los ojos. O sea, hay muchas maneras en comunicación de faltar el respeto. Y yo creo que por aquí va el tema. ¿Saben? No significa solamente que debas contenerte un poquito. Bueno, claro, eso está diciendo, ninguna palabra contaminada salga de tu boca. Y es que muchas veces que puedes estar pensando una cosa y es mucho mejor no decirla. Porque si vas a herir, ¿para qué lo vas a decir? ¿No? Pues para eso es mucho mejor callarnos. Yo estaba dándole vueltas un poco a la cultura del WhatsApp. ¿Sabéis que WhatsApp, yo no tengo nada en contra, yo lo tengo también, es la aplicación más utilizada por todos nosotros? Es decir, hay muchas aplicaciones en los móviles que utilizamos. La que más se utiliza hoy en día es WhatsApp, que tendrá, ¿no? El que lo diseñó, que dio en la tecla. ¿Vosotros utilizáis WhatsApp? ¿Cuánto utilizáis en WhatsApp? Tal vez debería de... Mira, ahí se ha levantado rápidamente una mano. ¿Hay alguien que no utilice WhatsApp nunca, nunca, nunca? Tal vez debería hacer la pregunta al revés, ¿no? Claro, es una herramienta tan fácil, tiene cosas muy buenas WhatsApp. Buenísima. Puedes escribir y esperar a que luego te contesten, puedes decir lo que quieras. Ahora, hay algunas cosas en la cultura de WhatsApp que las deberíamos pensar. Por ejemplo, que solamente hablamos nosotros. Tú escribes, pero la otra persona no está en ese mismo momento, ¿no? No está ahí, ya lo leerá, ¿no? O ya lo escuchará. Con lo cual, solo hablamos nosotros. Tiene otro punto de exigencia, ¿no? Necesito algo de repente de David y le escribo algo a David. Oye, David, un punto que nos hace exigente. A veces lo que sobre todo desaparece es la escucha activa, que es tan importante para eso que estábamos diciendo de amarnos los unos a los otros. Si no escuchas y no escuchas activamente, desaparece. Por no hablar, como otras veces os he mencionado, de los déficits de atención que se producen precisamente por estar fijándonos en la aplicación de WhatsApp y a veces no estás prestando atención a las personas que no están en WhatsApp, las tienes ahí delante. Son a veces las personas de nuestra familia, me refiero, ¿no? Y cómo puede eso generar diferentes conflictos en el hogar. No me quiero meter en el tema de la hermenéutica, no la hermenéutica bíblica, sino, no sé si habéis recibido alguna vez un mensaje de WhatsApp y has empezado a leerlo y has dicho, ¿qué dice? ¿Qué ha querido decir? Porque no, tú lo lees y dices, creo que es castellano, hasta aquí bien, pero no me entero de nada, ¿no? Es la hermenéutica de WhatsApp, es decir, no, cómo interpretar ese mensaje. Bueno, y aquí los jóvenes muchas veces cuando les pregunto me cuentan un montón de cosas que yo ya no sé. La hora, el estar conectado en línea, uy, cuántos matices hay, cuánta información puede saber uno solamente, ¿no?, por un mensaje que llegó. Claro, también perdemos el tema del tono, cosa que yo me siento perjudicado normalmente porque me encanta el tono y si te gusta hacer bromas, pues se pierde todo el tono y todo, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que puedes pasarte a las notas de audio y algo ahí ya cambia la cosa. Yo con esto no te quiero decir que esté mal. No te estoy queriendo decir que son unas nuevas maneras de comunicación que han llegado y que son del diablo. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que deberíamos pensar si edifica. Igual que la palabra nos está diciendo, ninguna palabra salga corrompida de tu boca, tampoco ninguna palabra escrita o dicha, porque hoy en día nos estamos comunicando tal vez de una manera diferente a como lo hacíamos en algunos años atrás. Así que un lenguaje útil y constructivo, emplea palabras oportunas. A veces se dice, lo bueno, si es breve, ¿cómo se dice ese refrán? 2 veces bueno. A veces que no.
A veces que es bueno que le digas a la persona, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No pasa nada. No tenemos por qué exigirme inmediatamente, no necesariamente lo breve. Se tiene que saltar el cariño y el respeto que tenemos que tener los unos con los otros. Y como te digo, a veces tenemos que aprender a emplear palabras oportunas porque también hay palabras que pueden ser inoportunas. Y a veces más vale callar que no decir algo que no toque. Además, cuando callamos le estamos dando a la persona la oportunidad de que se pueda desahogar, que se pueda explicar de las cosas que le pasan en su vida, con lo cual estás mostrando tu amor a esa persona. Dice la palabra a fin de dar gracia, a los oyentes. Utiliza palabras que sean de edificación y palabras que sean a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es lo que tenemos que tener presente. Es decir, utilicemos palabras que hagan bien a los que nos escuchan. Simplemente se trata de esto, que le hagan bien. Yo el consejo que te doy es que utilices también, si quieres, es una buena herramienta, el sentido del humor. Utilízalo. Utiliza el sentido del humor porque el sentido del humor activa el sentido del amor. Te lo repito. El sentido del humor activa el sentido del amor. Muchas veces no nos damos cuenta, pero las cosas nos marcan por cómo nos las dijeron. No nos quedan grabadas a fuego en nuestra vida por cómo nos las dijeron. Hay palabras, ya sabéis, que se las lleva el viento, pero otras quedan a fuego. ¿Cuál es la diferencia? El cómo nos la dijeron, Y muchas veces el sentido del humor, desde luego, es muy importante. No es lo mismo, por poneros un ejemplo, ahora que se acerca el campamento de los adolescentes, de los jóvenes, no es lo mismo llegar a la habitación y decir, uy, cómo huele aquí, no os habéis duchado, y correr a los chavales a la ducha y darles venga a ducharte, anda, vete a ducharte. No es lo mismo hacer eso que coger las zapatillas, agarrar las zapatillas, ¿verdad?, ponerlas en la ventana, ¿verdad?, y decir, así no nos entran los mosquitos, los mosquitos ahora por la noche. No, estás aplicando el sentido del humor y estás diciendo el mensaje igualmente, ¿verdad? Pero has conseguido que en el ambiente no haya un mal rollo, ¿verdad? Pues es lo que estoy diciendo, el sentido del humor activa el sentido del amor, porque hay una cosa importante en las relaciones, muy, muy importante. Es que las personas no sabemos leer la mente. No podemos todavía leer la mente, nadie puede hacerlo. No tenemos ese sentido, eso sale en las películas, ¿no? La telepatía. Incluso había una película antigua que hablaba de esto, ¿no? De que se podía escuchar los pensamientos. Pero mira, hasta las personas, los matrimonios, que tienen una especial complicidad, que llevan tanto tiempo juntos, que solo con mirarse ya sabe lo que está pensando la otra persona. Ni siquiera a ese grado llega. Una de las cosas muy importantes, si quieres tener relaciones sanas, si quieres que tus relaciones estén realmente selladas por el Espíritu Santo, es aprender a verbalizar, a decir lo que hay en tu vida, lo que hay. Sé honesto. Fíjate lo que dice el versículo 25, no lo hemos leído antes porque hemos empezado un poquito más atrás. Dice, desechando la mentira, hablad la verdad, cada uno con su prójimo. Tenemos que ser honestos, es decir, tenemos que aprender a hablar. Ahora, yo creo que ya hemos sido bastante claros con este tema. Hay que hablar y usar buenas palabras. Pero no va solamente de palabras bonitas. Yo no voy por ahí en el mensaje en esta mañana. ¿Tiene importancia las palabras? Muchísima. Pero no es una cuestión solamente de palabras. Quiero aclararte eso. Es una cuestión también de actitud. Por eso cuando está diciendo, podéis entristecer al Espíritu Santo. Así que habla bien. Habla con buenas palabras. Pero después va a entrar mucho más adentro y va a decir, quítese de vosotros el qué. Toda amargura. Que se quite la amargura. Es decir, hay una cuestión, el segundo principio, es que las relaciones con el sello del Espíritu transmiten una sana actitud. Una sana actitud. ¿Cuál es la sana actitud? La que destierra la amargura de nuestra vida. La amargura es una cosa muy fea. Es algo realmente venenoso para las relaciones. Es como ir todo el tiempo mal, amargado. Y lo peor de la amargura, bueno, en el diccionario os leo, dice, es el sentimiento duradero, esa es una palabra clave para que lo podamos saber lo que significa. Es un sentimiento que se queda duradero, ¿de qué? De frustración, de desilusión, de cuando algo nos han hecho una injusticia y ahí te quedas amargado, te quedas triste, que está bien, pero triste por mucho tiempo. El problema de la amargura es que, como dice Hebreos, es una raíz
Es algo que se arraiga y que da y que puede abrir la puerta a otros grandes males. Fíjate Hebreos capítulo 12 y versículo 15, si me puedes acompañar un momento. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, observad bien, haceros un repaso. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fijaros lo que está diciendo el libro de Hebreos. Que alguno, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz, ¿de qué? De amargura, os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Raíz de amargura. Es que el problema de la amargura es que le abres la puerta a otros pecados. Quítese de vosotros toda amargura, 2 puntos. Y ahora me va a empezar a decir un montón de cosas que tienen que ver con la amargura. Y va a decir el enojo, la ira, ¿vale? ¿Qué más va a decir? El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia. Empecemos por el enojo y la ira. Ahí te lo pongo como apartado porque realmente es sorprendente la cantidad de veces que en la Biblia nos habla del problema del enojo, de la ira y del enfado. Es curioso también que el Señor mismo también se enfadó. ¿Os acordáis? Cuando entró en el templo y vio que las cosas no se estaban haciendo correctamente, ¿qué hizo el Señor Jesús? Tiró por tierra todo aquello que estaban haciendo los cambistas, ¿verdad? Estaba mal lo que estaban haciendo y se enfadó. El punto es que se enfadó, pero no se quedó enfadado durante mucho tiempo. Ese es el punto de la amargura, ese es el problema del pecado. El problema no es que te enfades, el enfado es un sentimiento como cualquier otro, igual que la tristeza. El problema es vivir triste. El problema es vivir amargado, el problema es vivir enfadado. ¿Habéis visto personas que van por la vida enfadadas? Que tú te cruzas con ellos y le dices buenos días y parece que le has dicho un insulto y le has dicho solo buenos días. ¿Por qué? Porque hay personas que ya van con una predisposición a estar enfadados por la vida. Hay personas que se le marcan las arrugas ahora que estamos envejeciendo algunos. Además, yo estoy preguntando, a ver a mí por dónde me van a salir las arrugas. Todavía no me han salido. Pero ¿sabéis que hay gente que se le marcan las arrugas porque siempre están sonriendo? Y hay otra gente que se le marcan las arrugas porque siempre está enfadado. A ver, ¿cuál es el problema? Hay personas que siempre van enfadadas, es un estilo de vida. Y el creyente está llamado a marcar la diferencia con un estilo alegre, porque tenemos el gozo del Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 29 y versículo 11. Los necios dan rienda suelta a su enojo. ¿Qué hacen los necios? Que dan rienda suelta al enojo. Ese es el problema. No que un día te enfades, si enfadarte es normal. Mira, los creyentes y la Iglesia del Señor deberían enfadarse de vez en cuando. ¿Cuándo deberíamos enfadarnos? Con las injusticias de nuestro mundo. Deberíamos enfadarnos, un poquito, ¿verdad? Deberíamos enfadarnos en esos momentos. Pero no deberíamos dar rienda suelta a nuestro enojo. Dice que los sabios calladamente lo controlan. Esta es la gran clave. Te lo leo de nuevo. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Santiago también dice, ser rápidos para escuchar, como decíamos antes, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ser lentos para enojarse. No seamos personas de mecha corta, no seamos personas que explotan rápido, que a la que nos hacen saltamos, salta el peor yo de nosotros, ¿no? Eso es clave en cuanto a las relaciones. Estamos hablando en todo momento de nuestra actitud que nosotros podemos decidir. Quita de tu vida la amargura, quita de tu vida el enojo, quita también, va a decir, la gritería. Ahora nos saltamos algunos versículos, pero si queréis lo podéis leer en casa, que también siguen hablando acerca del enojo y del enfado, pero pasamos a la gritería. ¿Por qué dice también, quita de tu vida la gritería? ¿Habéis dado cuenta que hay muchas personas que cuando hablan gritan más y se asocia el grito a veces a que tengo más razón, porque como grito más, tengo más razón? No, eso no es así, ¿verdad? ¿A que no es así? Una persona que grita un montón, no por mucho gritar, uno tiene más razón. Y está diciendo, destierra de tu vida el griterío. No seas gritón, no creas que estás por encima de los demás porque estás proyectando más la voz. Ahora, quiero decirte algo, porque yo nunca he sido de gritar mucho. Yo siempre he sido de más o menos de hablar más flojito. Ese es mi tono normalmente. Es muy difícil que grite. Pero, ¿sabéis? Lo que yo creo que está queriendo decir aquí es que no estemos por encima de los demás. Porque el que grita, ¿qué es lo que hace? Es lo más común, ¿no? El que grita lo que hace es que trata de estar por encima del otro, ¿verdad? Porque está gritando, está elevando la voz. Sobre todo está a veces muy relacionado, por eso lo está diciendo en la misma lista, con el enfado y con la ira. Pero hay unas maneras
que también son despectivas, que no tienen que ver con gritar. Yo te lo digo, yo nunca he gritado mucho. La gente que me conoce sabe que yo no grito mucho. Nunca he tenido mucha voz. En el cole me decía, venga Rubén, contesta. Y yo me salía un hilito de voz para contestar. Y, dilo más fuerte. Y yo cuando más me decían, dilo más fuerte, más flojito me salía a mí. Porque estaba cohibido realmente. Ahora, eso no significa que las personas que hablamos más flojito, personas que a lo mejor son más tranquilas, no sean personas que puedan tener una actitud despectiva. Claro que hay muchas. De hecho, te diría que las personas que a veces hablan más flojito, a veces van hablando más, pues eso, con el chiqui chiqui. El chiqui chiqui no es un estilo de baile solamente, ¿vale? El chiqui chiqui es estar con el chiqui chiqui, no sé si me explico, es estar dándole al chisme, al chiqui chiqui, ¿verdad? Ir estando, hablando todo el tiempo de una persona y de otra. Son maneras de menospreciar a los demás y de tratar de colocarnos por encima los unos de los otros, cosas que no debemos hacer. Fíjate en el capítulo 5, versículo 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No deberíamos estar por encima ni gritando, ni estar por encima porque por detrás vamos malmetiendo de alguna persona. Así que son cuestiones básicamente de actitud. Termina el listado Pablo hablándonos de tampoco vayas a maldecir a nadie, ninguna clase de mal. Ya lo engloba, prácticamente lo engloba todo ahí, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, no grites, no seas iracundo, ninguna clase de mal, ninguna clase de mal. De eso es así. La maldad aquí ya puesta en estos términos es como alguien que va directamente a agredir, como en el fútbol cuando ya hay un jugador que se pasa y va directamente a dañar a otra persona. ¿Qué hace el árbitro en ese momento? ¿Qué hace el árbitro? ¿Qué tarjeta le enseña? La roja, expulsado, has ido a hacer daño. Ese es el límite para saber que esa persona ya no tiene que estar en el partido. Nosotros igual, ahí la maldad la tenemos que cortar. La tenemos que cortar a veces echando una tarjeta roja. Hemos hablado hasta aquí de palabras, hemos hablado de una sana actitud y vamos a terminar este mensaje, la última de las partes del mensaje, el último principio. Tiene que ver con el Señor Jesús. Si realmente quieres tener relaciones sanas, si tú lo que quieres es no caer en la toxicidad y en todas estas cosas, si tú quieres que tus relaciones estén marcadas con el sello del Espíritu, es muy sencillo. Tienes que tener en cuenta a Cristo, a Cristo. ¿Y cuántas cosas podemos decir de Jesucristo? Por supuesto su amor, pero lo que nos está enfatizando en este último versículo, el 32, está diciendo la bondad, está diciendo sed benignos unos con otros. Está hablando de la misericordia. ¿Cómo tienes que comportarte? Con misericordia. Sed misericordiosos con las personas. Y también perdonadores. Ahí te lo recojo, ¿verdad? La bondad. Muy rápidamente, ¿no? Dice Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esa es la receta. Fíjate porque es una de las claves. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿qué es lo que pasa? Me han hecho un mal, seguro que te hacen un mal. Me han hecho una injusticia, ¿cómo se responde? Con más mal, con más mal. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que es al contrario. Que aunque te hagan mal, la manera de desactivarlo es con el bien, es con la bondad. Eso es ser bondadoso. Y eso es lo que hace el Señor. El Señor es bondadoso y es paciente con cada uno de nosotros. Esa es una de las claves. Ahora, ¿qué más podríamos hablar de Cristo? Pues claro que es bueno. El Señor es bondadoso, es benigno. Pero el Señor sobre todo tiene compasión. Y no se le acaba. La misericordia del Señor es para siempre. Nos insiste la palabra en esto. Ahora, todos sabemos lo que es ser compasivo con alguien. Todos sabemos lo que es tener misericordia de las personas. ¿Lo sabemos? ¿Qué es? Pues es colocarte a su lado. Es estar pendiente de las necesidades que pueda tener la otra persona. Sea tu novia, sea tu mujer, tus hijos, tu compañero de trabajo. Preguntarte y estar cerca de las necesidades que tienen las personas, necesidades de todo tipo, físicas, emocionales, de todos los colores, ¿verdad? Pero sobre todo también al final es hacerte la pregunta de, ¿hay algo que yo pueda hacer por esa persona? Porque está muy bien sentir empatía, está fantástico. Pero la pregunta es, ¿hay algo que pueda hacer? Es también bueno sentir compasión por lo que está sucediendo en Turquía, claro que sí. Pero la pregunta que al final nos tenemos que llevar, si realmente queremos ser compasivos, es, ¿hay algo que yo pueda hacer? ¿Hay algo que esté en mi mano? Y esa es la clave también para las relaciones. ¿Hay algo en lo que yo pueda mejorar
la vida de la otra persona? ¿Os acordáis cuando hay en el Evangelio se relata a dos ciegos que ven a Jesús que pasa por el camino y empiezan a decir, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí? Y empiezan a gritar y a clamar. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Hizo una pregunta clave, una pregunta importantísima. Les dijo, ¿qué queréis que os haga? Mateo capítulo 20 y versículo 32. Esa es la pregunta. La pregunta que se hace a alguien que quiere ser misericordioso y compasivo es, ¿tú qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres tener buenas relaciones? Ve haciendo esa pregunta. Por supuesto, sonríe, sé amable, todo lo que hemos dicho, pero al final es esa pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice que ellos le dijeron que se han abierto nuestros ojos. Claro, eran ciegos. ¿Cuál era la necesidad? Pues poder ver. Y el Señor actuó con misericordia. ¿Qué decir del perdón? Con ello vamos a ir acabando. Pues si me acompañáis al Salmo 103, encontramos la manera en la que perdona a Dios, que es muy diferente a nuestros entendimientos del perdón. Fíjate que nosotros muchas veces decimos, perdono, pero no me olvido, ¿verdad? A que lo decimos, perdono, pero ahí queda la cosa. Mira el corazón del Señor, el corazón de Dios como es. Salmo 103, versículo a partir del versículo 8. Dice, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es el Señor? Lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Fíjate una vez más en este versículo, por favor. Dice, Dios no nos ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la manera en la que Dios nos perdona. Ese es el corazón perdonador de Dios. Él no actúa según como debería actuar. Esa es la clave. Cuando nos está diciendo la palabra que el Señor se olvida de nuestros pecados, no está diciendo que de repente Dios tiene como una especie de amnesia mental y se le ha olvidado todo lo que tú hiciste. No, Dios conoce perfectamente tu pasado, conoce perfectamente cada uno de tus pecados, pero elige no, se niega a actuar conforme a esa maldad que tú tuviste, sino que lo que decide es amarnos y perdonarnos. Esa es la clave, queridos hermanos, para que podamos entender este tema. Cuando nos acercamos al profeta Jeremías, capítulo 31 y versículo 34, dice la palabra del Señor, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Por qué? ¿Porque se le ha olvidado a Dios? No, porque elige no tratarnos conforme a esa maldad. Queridos hermanos, esa es la clave. ¿Quieres tener relaciones felices? Aprende a perdonar. ¿Quieres tener relaciones saludables? Emplea buenas palabras. Quiero dejarte simplemente con dos aplicaciones prácticas para esta semana. La primera es que puedas pensar si necesitas pedir perdón a alguien. A más trato con más personas, seguramente vas a tener mucho más que repasar, evidentemente, ¿no? Pero empieza por tu casa, empieza por tu familia. ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Necesito pedir perdón? ¿Estoy guardando rencor? ¿Estoy albergando rencor en mi vida? Porque es algo que el Señor no quiere. Eso realmente sí que es una relación tóxica. Eres tú. Y sabéis, el Señor nos limpió y nos desintoxicó de nuestros pecados en la cruz. Y una cosa muy práctica con la que te quiero dejar. Elige palabras, todos empleamos muchas palabras, unos hablamos hasta por los codos, hablamos hasta dormido, hablamos un montón, pero ¿por qué no elegir buenas palabras? ¿Por qué no elegir palabras de amor? ¿Por qué no si vas a escribir, pensar, bueno, esta persona me va a leer, ¿por qué no primero le saludo? ¿Por qué no primero le muestro cariño? ¿Por qué no reforzamos nuestras relaciones con amor? ¿No hemos recibido el amor del Señor? ¿No tenemos el Espíritu Santo? ¿No hemos sido sellados con el Espíritu Santo? Pues pongámoslo en práctica. Te animo a tener buenas relaciones y a sonreír, al fin y al cabo, a sonreír, porque el Señor te ama. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar, si os parece, y vamos a terminar cantando después una última canción, como iglesia también. Vamos a orar agradeciendo al Señor por este culto. Sí, Padre, queremos darte las gracias porque
Sabemos que tu palabra va de relaciones. Sabemos que tenemos una relación personal contigo por pura gracia, por pura misericordia tuya, por pura iniciativa. Señor, gracias por acercarte a cada uno de nosotros de manera personal para perdonarnos y para que podamos estar cerca tuyo. Señor, en esta mañana queremos sentirnos un poco más cerca de ti. Queremos amarte con todo nuestro corazón y queremos pedirte que tú nos enseñes a amarnos los unos a los otros. Queremos pedirte por nuestras relaciones personales, por las relaciones con nuestros hermanos, nuestras hermanas, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Queremos pedirte, Señor, por las relaciones en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Señor, que tú nos ayudes a poner siempre la óptica del amor y del perdón. Señor, te pedimos que en esta semana que empieza podamos tenerte a ti en el centro de nuestra vida.